La mañana se desplegaba con una serenidad habitual sobre Santa Lucía, una ciudad donde las estaciones pasaban sin mayor tumulto y la vida seguía su curso en una aparente rutina inquebrantable. Las casas de ladrillo se alineaban en las calles bordeadas de árboles y los negocios locales abrían sus puertas a la primera luz del día, preparados para recibir a los clientes habituales. Pero esta mañana, aunque igual que cualquier otra, llevaba consigo una sensación de inquietud, apenas perceptible, como una nota discordante en una sinfonía perfectamente ejecutada. En la iglesia San Miguel Arcángel, el padre Gabriel, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y una voz profunda que solía resonar con seguridad entre los muros del templo, se preparaba para la misa matutina. Su rutina, cuidadosamente seguida durante años, había sido siempre una fuente de consuelo para él y para los feligreses. Sin embargo, ese día, mientras colocaba el cáliz sobre el altar, una leve sensación de malestar lo invadió, como si una sombra intangible se hubiera posado sobre su espíritu. El padre Gabriel levantó la vista hacia el crucifijo colgado sobre el altar, buscando consuelo en la imagen del Salvador. Pero el sentimiento de inquietud persistía, profundo y arraigado, aunque no podía explicarlo. ¿Era una premonición? ¿O simplemente el peso de los tiempos modernos, en los que la fe parecía tambalearse bajo el yugo de la razón y el escepticismo? Personajes que caminan en la penumbra. Entre los primeros en llegar a la misa estaba Elena, una mujer en sus 30, de ojos oscuros y semblante sereno, aunque marcado por una ligera tensión en la comisura de sus labios. Elena se sentó en uno de los bancos delanteros, sus manos apretando un rosario con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. A lo largo de su vida, Elena había sido visitada por visiones y sueños que otros llamaban preocupantes o perturbadores, pero que ella había aprendido a aceptar como parte de su vida. Sin embargo, en las últimas semanas, estas visiones se habían vuelto más oscuras, más vívidas, y comenzaban a dejar una marca profunda en su alma. Sus noches se llenaban de imágenes de un mundo sumido en una oscuridad espesa y total, donde el sol no brillaba y las estrellas eran solo recuerdos. En sus sueños, criaturas grotescas se movían en las sombras, susurrando palabras de condenación y tentación. Elena despertaba cada noche con el corazón martilleando en su pecho, sintiendo que esas visiones eran más que simples pesadillas. Eran advertencias, premoniciones de algo terrible que se avecinaba. Mientras tanto, Daniel, un joven ingeniero en sus 20s, caminaba por las calles de la ciudad en dirección a su oficina. Con su cabello corto y desordenado y sus gafas de montura gruesa, Daniel era la personificación del escepticismo moderno. No creía en nada que no pudiera ser medido, observado o probado científicamente. Para él, la religión y la fe eran reliquias de una era ignorante. Sin embargo, en los últimos días, había comenzado a notar cosas que lo perturbaban profundamente. Todo había comenzado con pequeñas anomalías en los sistemas de la empresa donde trabajaba. Computadoras que se apagaban sin razón, servidores que fallaban inesperadamente y dispositivos electrónicos que, inexplicablemente, dejaban de funcionar. Daniel había pasado noches en vela intentando encontrar una explicación lógica, pero cada vez que parecía acercarse a una respuesta, algo nuevo y más extraño sucedía. Y esa mañana, mientras cruzaba el umbral de su oficina, una extraña sensación de aprensión lo invadió, como si algo terrible estuviera por suceder, algo que ni siquiera él podría explicar. La misa comenzó con la voz del padre Gabriel resonando por la nave de la iglesia, guiando a los fieles a través de las oraciones y lecturas sagradas.
Sin embargo, mientras recitaba las palabras familiares, su mente vagaba, perturbada por una sensación creciente de que algo no estaba bien. Mientras los fieles respondían con «Amén», un silencio inquietante se filtró en la iglesia, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. En ese mismo momento, en varias partes de la ciudad, comenzaron a manifestarse signos perturbadores. Los pájaros, que solían llenar el cielo con su alegre canto matutino, comenzaron a caer muertos desde lo alto, sus cuerpos golpeando el pavimento con un ruido sordo. Las personas que caminaban por las calles se detenían, atónitas, observando cómo los pájaros descendían en espirales caóticas antes de estrellarse contra el suelo. Nadie tenía una explicación. Los animales domésticos en los hogares se agitaban, mostrando comportamientos extraños y erráticos. Los perros, que normalmente se acurrucaban junto a sus dueños, ahora ladraban furiosamente hacia las esquinas vacías de las habitaciones, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Los gatos, por otro lado, se erizaban y huían de las habitaciones, escondiéndose en los rincones más oscuros y remotos de las casas, negándose a salir, incluso cuando sus dueños intentaban calmarlos. En su oficina, Daniel vio cómo una a una las luces fluorescentes comenzaron a parpadear y a apagarse. Miró a su alrededor, viendo la misma expresión de desconcierto en los rostros de sus colegas. De repente, su computadora, que había estado funcionando perfectamente, se apagó sin previo aviso. Intentó encenderla de nuevo, pero no respondió. Cuando fue a revisar el servidor principal, lo encontró inexplicablemente apagado, algo que simplemente no debería suceder sin una razón técnica válida. Una sensación de pánico empezó a enraizarse en su mente, algo que no había sentido antes, un terror primigenio que no podía racionalizar. En la iglesia, mientras la misa continuaba, Elena comenzó a sentir un mareo creciente. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en las palabras del padre Gabriel, pero las imágenes comenzaron a invadir su mente, fuertes y claras como nunca antes. Esta vez, la oscuridad en su visión era más densa, y en ella podía ver figuras humanas caminando sin rumbo, sus rostros deformados por el miedo y la desesperación. Detrás de ellos, criaturas oscuras y bestiales se arrastraban, con ojos rojos que brillaban con malevolencia. Una sensación de pánico se apoderó de Elena cuando una de esas criaturas se volvió hacia ella, extendiendo una garra afilada como si pudiera ver a través de su visión. Despertó sobresaltada, su respiración acelerada y su corazón latiendo furiosamente en su pecho. Sabía que lo que había visto no era un simple sueño. Era una advertencia, una premonición de algo terrible que estaba por suceder. Sin perder más tiempo, se levantó y se dirigió directamente hacia el confesonario, decidida a hablar con el padre Gabriel. El padre Gabriel escuchó atentamente mientras Elena le relataba su visión. Cada palabra que ella decía resonaba con una verdad que él mismo temía reconocer. Las antiguas profecías de las que había leído en su juventud, las historias de castigos divinos que alguna vez había considerado meras leyendas, ahora parecían adquirir un significado nuevo y aterrador. Después de escucharla, Gabriel cerró los ojos por un momento, buscando las palabras adecuadas. Sabía que debía mantener la calma y la fe, no solo por sí mismo, sino por los demás. Le aseguró a Elena que su fe sería su mayor protección en los tiempos difíciles que podían estar por venir, pero en su interior una semilla de duda comenzaba a brotar. ¿Y si realmente se estaba acercando un evento apocalíptico? ¿Cómo podría preparar a su congregación para algo tan inimaginable? Esa noche, después de los extraños sucesos en su oficina,
Daniel se retiró a su apartamento, donde pasó horas navegando por Internet en busca de respuestas. Encontró foros y sitios web que hablaban de profecías antiguas, catástrofes naturales y señales del fin del mundo. En circunstancias normales, habría descartado todo eso como tonterías, pero esa noche, algo dentro de él lo llevó a seguir leyendo. Mientras profundizaba en sus lecturas, Daniel tropezó con una antigua profecía que hablaba de 3 días de oscuridad, una leyenda apocalíptica que decía que la tierra sería sumida en una oscuridad total, como castigo divino por los pecados de la humanidad. Lo que leyó coincidía inquietantemente con los eventos recientes, las fallas inexplicables en la tecnología, los comportamientos extraños de los animales y el creciente sentimiento de miedo que parecía envolver a la ciudad. Por primera vez en su vida, Daniel sintió que su lógica y racionalidad no podían ofrecerle consuelo. Algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar ni controlar. Cerró su computadora con manos temblorosas y se quedó sentado en la oscuridad de su sala de estar, preguntándose si todo lo que había rechazado durante años podría ser más real de lo que jamás imaginó. El padre Gabriel, después de la conversación con Elena, pasó la noche en su estudio, rebuscando entre los textos sagrados y antiguos que había recopilado a lo largo de los años. Uno de esos textos, un manuscrito polvoriento que había recibido de un mentor mucho mayor cuando era joven, contenía relatos de eventos cataclísmicos y castigos divinos. Cuando lo abrió, sus ojos se detuvieron en un pasaje que describía 3 días de oscuridad. La descripción era escalofriantemente similar a lo que Elena le había contado. Una oscuridad total que caería sobre la tierra, con demonios liberados para tentar y destruir a los humanos. Solo aquellos que se refugiaban en la fe y mantenían encendidas las velas benditas sobrevivirían. El padre Gabriel cerró el libro, sus manos temblando ligeramente. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo podría advertir a su congregación sin sembrar el pánico? ¿Y qué pasaría si estaba equivocado? Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía prepararse, y preparar a los demás para lo que pudiera venir. Al día siguiente, la ciudad se vio sorprendida por un eclipse solar parcial, un evento que los astrónomos habían predicho, pero que debía ser breve. Sin embargo, el eclipse se prolongó mucho más de lo previsto, sumiendo a la ciudad en una penumbra extraña y aterradora. Las luces de las calles parpadearon y se apagaron, y la gente salió de sus casas, mirando al cielo con miedo y confusión. En su casa, Elena sintió una ola de terror cuando la oscuridad envolvió su hogar. Las palabras de la profecía resonaron en su mente, y supo que esto era solo el principio. Corrió a cerrar todas las ventanas, asegurándose de que ninguna luz pudiera salir ni ninguna sombra pudiera entrar. Encendió una vela bendita y se arrodilló para rezar, sus manos temblando mientras sostenía el rosario. Fuera de su casa, la oscuridad continuaba profundizándose, y en la distancia, el sonido de un grito resonó a través de las calles vacías. El día que había comenzado con un eclipse solar parcial se transformó rápidamente en algo que nadie podía prever. Mientras los ciudadanos de Santa Lucía observaban el cielo, esperando que la penumbra pasara como lo había hecho tantas veces antes, la oscuridad, en lugar de retroceder, se hizo más densa, más opresiva. Pronto, lo que debería haber sido un fenómeno pasajero se convirtió en una cortina de negrura que envolvió a la ciudad, sumiéndola en un pánico creciente. Las farolas de las calles comenzaron a parpadear, sus luces luchando contra la oscuridad que parecía engullirlas con una voracidad inhumana. En los hogares, las lámparas y luces eléctricas se apagaban sin razón aparente, dejando a las familias en la penumbra. El crepúsculo no se convirtió en noche. En su lugar,
Una oscuridad absoluta, impenetrable, se extendió sobre Santa Lucía, provocando una ola de temor que pronto se convirtió en histeria. Los residentes de Santa Lucía, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo, comenzaron a entrar en pánico. Las calles se llenaron de personas que gritaban y corrían, buscando refugio, intentando huir de lo que parecía un manto de maldad que descendía sobre ellos. Daniel, que se encontraba en su oficina cuando comenzó el eclipse, sintió el pánico colectivo filtrarse a través de las paredes. Sus colegas abandonaron sus escritorios y salieron al pasillo, sus rostros reflejando el miedo primitivo que todos sentían, pero que ninguno podía racionalizar. Intentando mantener la calma, Daniel se dirigió a la ventana, esperando que al mirar afuera pudiera encontrar una explicación lógica. Sin embargo, lo que vio lo dejó sin aliento. La ciudad estaba sumida en una oscuridad tan profunda que parecía devorar todo a su paso. Incluso los edificios que se erguían frente a su oficina eran apenas siluetas vagas, como sombras en un sueño. La oscuridad era tan densa que se sentía como una presencia física, una entidad que pulsaba y respiraba, amenazando con invadirlo todo. Mientras tanto, en la iglesia San Miguel Arcángel, el padre Gabriel intentaba calmar a los fieles que habían acudido en busca de consuelo y respuestas. Los bancos estaban llenos de personas temblorosas que murmuraban oraciones, sus rostros iluminados por la luz tenue de las velas que el padre Gabriel había ordenado encender. A medida que la oscuridad exterior se volvía más opresiva, la atmósfera dentro de la iglesia se cargaba de tensión, como si las mismas paredes estuvieran conteniendo el miedo colectivo. Elena, que se había refugiado en la iglesia tras su última visión, observaba la escena con una mezcla de terror y resignación. Sabía que esto era solo el comienzo de lo que sus sueños le habían mostrado. Mientras el padre Gabriel ofrecía palabras de consuelo, hablando de la fe como escudo contra el mal, Elena no podía evitar sentir que las palabras eran insuficientes. Había visto lo que venía, había sentido el mal acechando en la oscuridad, y sabía que las pruebas que estaban por enfrentar serían más duras de lo que nadie allí podía imaginar. No pasó mucho tiempo antes de que la oscuridad comenzara a revelar sus verdaderos horrores. Los primeros en notarlo fueron aquellos que estaban lo suficientemente cerca de las ventanas como para ver lo que se movía en las calles. Sombras, figuras negras como el carbón, comenzaban a deslizarse entre los edificios, moviéndose con una velocidad y agilidad que no pertenecían al mundo natural. Estas figuras no tenían forma definida, cambiando constantemente entre lo humano y lo bestial, pero sus ojos, rojizos y brillantes, eran lo suficientemente reales como para helar la sangre de quienes las veían. Dentro de la iglesia, los murmullos crecieron cuando alguien señaló hacia las ventanas, donde una de estas sombras se detuvo, observando el interior del templo. El padre Gabriel sintió una corriente fría recorrer su columna vertebral al cruzar su mirada con la de esa entidad. Era como si el mal puro se hubiera encarnado, como si la oscuridad que había temido en sus pesadillas ahora hubiera cobrado vida. Las criaturas comenzaron a acechar las calles con mayor audacia, acercándose a las casas y los negocios. Aquellos que se habían refugiado en sus hogares escuchaban golpes en sus puertas y ventanas, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. María, una madre soltera que había cerrado todas las ventanas de su pequeño apartamento, sostuvo a su hijo Mateo contra su pecho, murmurando oraciones desesperadas mientras el pequeño lloraba. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes, acompañados de susurros que parecían prometer seguridad y alivio si solo abría la puerta. Las entidades demoníacas no solo atacaban físicamente.
también comenzaban a tentar y manipular a las mentes de los que estaban atrapados en la oscuridad. Desde las sombras, susurraban promesas a quienes escuchaban. Ofrecían liberación a cambio de una simple acción: abrir la puerta, dejar entrar la oscuridad. Estas voces, seductoras y al mismo tiempo aterradoras, sembraban la duda y la desesperación entre los sobrevivientes. En su apartamento, Daniel luchaba contra los impulsos irracionales que comenzaban a surgir en su mente. Podía escuchar, a través de las paredes, los susurros que se filtraban desde las calles, voces que le prometían respuestas, que le decían que todo terminaría si solo se entregaba a la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de puertas abriéndose, de sombras entrando en su hogar, trayendo consigo una paz extraña, pero a un costo terrible. Se esforzaba por recordar la lógica, la razón, pero la oscuridad parecía devorar todo sentido de realidad. En la iglesia, el padre Gabriel, consciente de que las velas benditas eran lo único que mantenía a raya a las criaturas, organizó a los fieles para que mantuvieran la luz viva. Los más fuertes se turnaban para sostener las velas, mientras otros recitaban oraciones. A pesar del miedo, había un creciente sentido de comunidad entre los fieles. Estaban unidos por una causa común, una fe compartidas que les daba la fuerza para resistir. Elena, sintiendo que la iglesia era el único lugar seguro, se unió a las oraciones. Sin embargo, su mente seguía en otra parte, en sus visiones, en las imágenes de las criaturas que ahora sabía eran reales. Se preguntaba cuánto tiempo podrían mantenerlas a raya. Cuánto tiempo la luz de las velas podría resistir la oscuridad que parecía viva, con un hambre insaciable. Mientras tanto, en las calles, la situación empeoraba. Las autoridades locales, impotentes ante lo que estaba sucediendo, habían perdido el control. Los autos chocaban entre sí en la oscuridad, los conductores incapaces de ver más allá de sus parabrisas. Los hospitales, sin energía, se sumían en la desesperación, sus generadores fallando inexplicablemente. Las tiendas eran saqueadas, no por necesidad, sino por un miedo primordial que impulsaba a las personas a actuar irracionalmente, como si supieran que el fin estaba cerca. En medio de este caos, las sombras cazaban. Aquellos que habían intentado escapar fueron los primeros en caer, sus gritos silenciados rápidamente mientras eran arrastrados a la oscuridad. Las calles, una vez llenas de vida, ahora estaban desiertas, excepto por las criaturas que se movían sin hacer ruido, buscando a los rezagados, a los temerosos que no habían encontrado refugio a tiempo. Dentro de la iglesia, mientras el padre Gabriel lidera sed a los fieles en una oración especialmente intensa, una de las ventanas se rompe con un estruendo ensordecedor. Una figura oscura, una de las entidades más grandes y grotescas, intenta entrar. La criatura con ojos que brillan como brasas encendidas se queda atrapada en el marco de la ventana, luchando por penetrar la barrera de luz bendita. El padre Gabriel, con el crucifijo en alto, grita una oración desesperada mientras la criatura gruñe y golpea el cristal restante, decidido a entrar. En su apartamento, Daniel escucha el mismo estruendo, pero de un lugar diferente. Cuando se da la vuelta, ve que la sombra que había estado acechando afuera de su ventana ha logrado colarse por una pequeña abertura en la persiana. La oscuridad comienza a filtrarse en su hogar y él se encuentra cara a cara con lo que parece ser el fin. En un último acto de desesperación, Daniel agarra la vela bendita que había dejado en su escritorio, la única luz que podría salvarlo. El sol no había vuelto a salir. Ni siquiera el más leve rayo de luz se filtraba a través de la densa oscuridad,
que ahora envolvía la ciudad de Santa Lucía. Lo que había comenzado como un eclipse parcial se había transformado en una noche interminable, una oscuridad tangible que parecía absorber la esperanza y la cordura de quienes se encontraban atrapados en su abrazo. Las calles, que alguna vez fueron bulliciosas con la vida diaria, ahora estaban desiertas, con solo el eco de los pasos de aquellos que aún se atrevían a moverse resonando en el vacío. Los negocios habían cerrado, los autos estaban abandonados en medio de las carreteras y las casas, que antes eran refugios de seguridad, se habían convertido en trampas silenciosas, donde los miedos más profundos de las personas tomaban forma en las sombras que acechaban. En la iglesia San Miguel Arcángel, el padre Gabriel mantenía una vigilia inquebrantable junto a los fieles que habían acudido en busca de refugio. La criatura que había intentado entrar la noche anterior había sido repelida, pero el esfuerzo había dejado a todos exhaustos, tanto física como espiritualmente. La ventana rota ahora estaba cubierta con tablas improvisadas y la luz de las velas benditas se mantenía viva, pero parpadeaba, como si la misma fe que alimentaba esas llamas estuviera al borde de extinguirse. El aire dentro de la iglesia estaba cargado de una tensión palpable. Cada crujido en las viejas tablas del piso, cada golpe del viento contra las paredes exteriores era suficiente para hacer que todos los presentes contuvieran la respiración, esperando lo peor. Elena, sentada en un banco cercano al altar, sentía un peso abrumador sobre sus hombros. Desde el ataque de la criatura, sus visiones se habían vuelto más intensas, más aterradoras. Ya no eran solo sueños. Ahora sentía que estaba viviendo dos realidades al mismo tiempo, la de la iglesia y la del infierno que acechaba más allá de sus muros. Esa noche, mientras la iglesia permanecía en silencio, Elena cerró los ojos y, casi de inmediato, fue arrastrada a una nueva visión. Esta vez, no estaba en la ciudad ni en el mundo que conocía. Se encontraba en un paisaje desolado, una vasta extensión de tierra seca y rota, bajo un cielo sin estrellas, donde el viento soplaba cenizas negras en su rostro. A lo lejos, vio una silueta solitaria, una figura encorvada que caminaba lentamente hacia ella. Mientras se acercaba, reconoció al padre Andrés, el anciano sacerdote retirado que había sido su guía espiritual en el pasado. Elena trató de correr hacia él, pero sus pies estaban atrapados en el suelo, como si raíces invisibles la sujetaran. El padre Andrés se detuvo a unos pocos pasos de distancia, su rostro marcado por una profunda tristeza. «Elena», dijo con una voz que sonaba a través del viento como un susurro, «el tiempo se está acabando. La oscuridad está aquí, y con ella, el juicio de aquellos que no mantuvieron la fe. Pero aún hay esperanza. Debes guiar a los demás, debes llevarlos a la luz». Elena intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Quería preguntar cómo, quería pedirle que no la dejara sola, pero antes de que pudiera decir algo, la figura del padre Andrés comenzó a desvanecerse en la oscuridad, hasta que ya no fue más que un susurro en el viento. Despertó con un jadeo, sus manos temblando mientras se agarraba al banco para estabilizarse. Miró alrededor, buscando desesperadamente la familiaridad de la iglesia, el rostro del padre Gabriel, las velas parpadeantes. Sentía que debía decirles a todos lo que había visto, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía convencer a los demás de que sus visiones eran más que sueños, que eran advertencias? El padre Gabriel, viendo la agitación en el rostro de Elena, se acercó y se sentó junto a ella. Su presencia era reconfortante, pero su rostro estaba marcado por la misma preocupación que todos compartían. Elena no pudo contenerse más
y le relató su visión. Gabriel la escuchó en silencio, su rostro serio mientras las palabras de Elena fluían con urgencia. «Padre», dijo Elena al final, su voz temblando. «Él dijo que aún hay esperanza, pero no sé cómo guiar a los demás. No sé qué hacer». Gabriel asintió lentamente, tomando una de las manos de Elena entre las suyas. «La fe, hija mía», respondió Gabriel, «es lo único que nos queda. Pero no eres tú sola quien debe guiar a los demás. Lo haremos juntos. Esta iglesia es un refugio, pero no durará si la fe de los que están aquí no es lo suficientemente fuerte. Debemos mantenernos unidos, mantener la luz viva. Solo así podremos resistir». Elena asintió, encontrando algo de consuelo en sus palabras. Pero ambos sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. Fuera de la iglesia, la situación en Santa Lucía se deterioraba rápidamente. Daniel, que había logrado encender la vela bendita justo a tiempo para repeler la sombra que había intentado invadir su apartamento, ahora se encontraba atrapado en una prisión de oscuridad y miedo. Había sellado todas las ventanas y puertas, siguiendo instintos que hasta entonces había ignorado. Pero la sensación de claustrofobia comenzaba a hacerse insoportable. Aislado en su apartamento, con solo el parpadeo de la vela para mantenerlo cuerdo, Daniel comenzó a cuestionar su propia percepción de la realidad. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no miraba directamente, y los susurros que había escuchado antes ahora eran más claros, más insistentes. Le decían que todo terminaría si simplemente extinguía la vela, si aceptaba la oscuridad. Con cada minuto que pasaba, la lógica que había sido su escudo contra lo irracional comenzaba a desmoronarse. Empezó a pensar en su infancia, en las historias de terror que le contaban para asustarlo y que había desestimado como tonterías. Ahora, esas historias se sentían más reales que cualquier explicación científica que pudiera imaginar. El miedo a lo desconocido, algo que siempre había rechazado, ahora se convertía en su única realidad. A medida que la noche avanzaba, las entidades demoníacas se volvían más agresivas, probando constantemente las defensas de los sobrevivientes. Las puertas y ventanas temblaban bajo su asalto, y el aire estaba cargado con un frío que penetraba hasta los huesos. Aquellos que habían logrado mantener la luz bendita encendida sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que sus fuerzas flaquearan. En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, María se aferraba a su hijo Mateo, susurrando oraciones desesperadas mientras las sombras danzaban alrededor de las paredes. El niño, demasiado joven para comprender completamente lo que estaba sucediendo, solo sentía el miedo en el aire y el temblor en la voz de su madre. Cada vez que las luces parpadeaban, Mateo se acurrucaba más cerca, buscando protección en los brazos de María. María sabía que no podían quedarse en el apartamento para siempre. La comida se estaba agotando y la vela bendita que había conseguido a última hora se consumía rápidamente. Pero salir al exterior, enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad, parecía un riesgo aún mayor. Sabía que necesitaba llegar a la iglesia, donde creía que podrían estar más seguros, pero el camino era largo y peligroso. Finalmente, con el corazón en la garganta, María decidió que debían intentarlo. Empacó lo esencial en una mochila pequeña, asegurándose de que la vela bendita estuviera protegida, y tomó a Mateo de la mano. «Mantente cerca de mí, cariño», susurró, su voz temblando. «No sueltes mi mano, pase lo que pase». El niño asintió, sus ojos grandes y asustados, reflejando la luz tenue de la vela. María abrió la puerta con cautela, mirando primero a ambos lados antes de salir al pasillo oscuro. La oscuridad parecía viva, pulsando alrededor de ellos, pero con una oración silenciosa en sus labios,
dio el primer paso hacia la iglesia, hacia lo que esperaba fuera su salvación. No todos fueron tan afortunados como María al decidir tomar medidas drásticas. Un personaje secundario, Roberto, un hombre joven que siempre había sido incrédulo y cínico, no pudo soportar más la tensión. Estaba convencido de que todo lo que estaba sucediendo era algún tipo de experimento social, un truco psicológico, y que si podía salir y descubrir la verdad, todo volvería a la normalidad. Contra las advertencias de su esposa y su instinto, Roberto decidió salir a la calle, armado solo con una linterna y su determinación de demostrar que no había nada que temer. Abrió la puerta de su casa y se aventuró en la oscuridad, ignorando los susurros que su esposa había escuchado durante toda la noche. Al principio, la linterna pareció ser suficiente para mantener a raya a las sombras, pero pronto su luz comenzó a fallar, parpadeando como si algo invisible la estuviera drenando. Roberto continuó avanzando, convencido de que solo necesitaba llegar al centro de la ciudad, donde seguramente todo se aclararía. Pero antes de que pudiera llegar a la esquina de su calle, la linterna se apagó por completo. Y fue entonces cuando sintió el frío en sus huesos, el aliento helado de las sombras que se acercaban. Los susurros que antes habían sido solo murmullos ahora eran claros como campanas. Lo llamaban por su nombre, sus voces llenas de promesas y amenazas veladas. Roberto trató de retroceder, de correr de regreso a su casa, pero fue demasiado tarde. La oscuridad lo engulló y el grito que lanzó se apagó rápidamente, dejando tras de sí solo el eco de lo que alguna vez fue un hombre seguro de sí mismo. Su esposa, que había intentado detenerlo, escuchó el silencio que siguió a su partida y supo, en el fondo de su corazón, que nunca volvería. Encendió una vela bendita con manos temblorosas y cerró la puerta con llave, sabiendo que la duda de su esposo había sido su perdición. Un sonido atronador que proviene de las profundidades de la oscuridad, algo más fuerte y más aterrador que los susurros que habían plagado la noche. En la iglesia, todos los presentes se quedan en silencio, mirando las ventanas y puertas con un miedo renovado. La tensión es casi insoportable, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse bajo la presión de lo que sea que se acerca. En las calles, María y Mateo, todavía en camino a la iglesia, sienten el suelo temblar bajo sus pies. La oscuridad alrededor de ellos parece más espesa, más viva, como si estuviera concentrándose en un solo punto. María aprieta la mano de su hijo con fuerza, sabiendo que deben apresurarse si quieren llegar a la iglesia antes de que sea demasiado tarde. La ciudad de Santa Lucía permanecía sumida en una oscuridad impenetrable, un manto negro que ni siquiera el más leve resplandor de las estrellas o la luna podía atravesar. Dentro de la iglesia San Miguel Arcángel, los fieles permanecían en un estado de vigilia constante, sus rostros cansados iluminados por la luz vacilante de las velas benditas. Cada sonido en la distancia, cada crujido de las tablas del piso, era motivo de alarma, como si en cualquier momento la oscuridad fuera a penetrar sus últimas defensas. El padre Gabriel, a pesar de su agotamiento, se mantenía firme en su papel de líder espiritual. Sabía que si mostraba la más mínima señal de duda, el frágil equilibrio de la fe entre los fieles se rompería. Las oraciones continuaban, una tras otra, como un mantra que intentaba mantener a raya el mal que acechaba en las sombras. Sin embargo, Gabriel no podía ignorar la creciente sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras tanto, María y su hijo Mateo avanzaban con dificultad a través de las calles oscuras. María, sosteniendo la vela bendita con una mano,
y la mano de su hijo con la otra. Sentía el miedo en cada respiración, en cada paso que daba. La oscuridad parecía viva a su alrededor, susurrando promesas de seguridad si solo se detenía, si solo dejaba que su luz se extinguiera. Mateo, por su parte, estaba extrañamente tranquilo. A pesar del terror que sentía, había una inocencia en él, una confianza inquebrantable en que su madre lo protegería de cualquier cosa. Esa fe infantil, esa pureza, parecía formar una barrera a su alrededor, manteniéndose a raya las peores manifestaciones de la oscuridad. A medida que se acercaban a la iglesia, los susurros se intensificaron. María apretó la mano de Mateo más fuerte, murmurando oraciones en voz baja, como una forma de mantener su propia cordura. Sin embargo, su avance se vio interrumpido cuando una sombra más densa que el resto se deslizó frente a ellos, bloqueando su camino. Era una figura humanoide, pero deformada, con extremidades alargadas y ojos rojos brillantes que los miraban fijamente. La criatura avanzó un paso, su forma ondulando como humo sólido. María, con el corazón martilleando en su pecho, levantó la vela, dejando que la luz se proyectara sobre la figura. La criatura se detuvo, como si la luz la quemara, pero no se retiró. En cambio, emitió un sonido, un gruñido profundo que resonó en el aire, y más sombras comenzaron a reunirse a su alrededor. María supo en ese momento que no podrían simplemente caminar hasta la iglesia, tenían que correr. Apretó la mano de Mateo y, sin mirar atrás, comenzó a correr hacia la luz distante que indicaba la ubicación de la iglesia, con las sombras persiguiéndolos. En la iglesia, Elena se levantó de golpe cuando sintió un cambio en el aire. Había algo nuevo, algo peligroso, acercándose. Miró hacia el padre Gabriel, quien también parecía haberlo sentido. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal de la iglesia se estremeció bajo un impacto repentino, como si algo hubiera chocado contra ella con fuerza. Los fieles se sobresaltaron, algunos soltaron gritos ahogados y el padre Gabriel se apresuró hacia el altar, tomando el crucifijo más grande que pudo encontrar. Con un gesto, indicó a varios hombres jóvenes que se unieran a él, formando una barricada improvisada cerca de la puerta. El impacto se repitió, más fuerte esta vez, y las tablas que cubrían las ventanas comenzaron a crujir bajo la presión. Algo, o alguien, estaba tratando de entrar con una fuerza que ningún ser humano podría poseer. Entonces, la puerta finalmente cedió, y lo que entró fue algo que no pertenecía a este mundo. Una figura envuelta en sombras se deslizó por el umbral, su forma en constante cambio, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que envolvía la ciudad. Tenía una forma vagamente humana, pero sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado fluidos, como si las leyes de la física no se aplicaran a su existencia. Sus ojos, 2 puntos rojos y brillantes, se clavaron en los fieles, que retrocedieron con horror. Elena sintió un frío helado en su pecho, pero también supo que este era el momento que había visto en sus visiones. Era hora de actuar. Se acercó al padre Gabriel, quien sostenía el crucifijo con manos temblorosas. «Padre», dijo Elena con voz firme, «debemos rezar. La luz y la fe son nuestra única arma». El padre Gabriel asintió, y juntos comenzaron a recitar una oración, sus voces resonando en la iglesia. Los fieles, aunque aterrados, se unieron a ellos, y la luz de las velas pareció fortalecerse, proyectando sombras más definidas que empujaron a la criatura hacia atrás. Pero no era suficiente. La criatura se movía hacia ellos, como si la luz fuera solo una molestia menor, y las otras ventanas comenzaron a temblar mientras más entidades intentaban entrar. En ese momento, la puerta lateral de la iglesia se abrió de golpe,
y María y Mateo entraron corriendo, con la criatura que los había estado persiguiendo justo detrás. El padre Gabriel vio el horror en los ojos de María y supo que debía actuar rápido. «¡Cierren la puerta!», gritó, y varios hombres corrieron para hacerlo, justo cuando la criatura llegó a la entrada. Pero algo más entró con ellos, una neblina oscura que parecía tener vida propia. Se deslizó por el suelo, trepando por las paredes, envolviendo los bancos y apagando las velas a su paso. La iglesia entera estaba ahora en caos. La criatura que había roto la puerta principal avanzaba, mientras las otras entidades intentaban abrirse paso. La neblina oscura amenazaba con consumir la luz bendita, y el padre Gabriel sintió que el peso de la desesperación caía sobre él. Pero entonces, una idea cruzó su mente. «¡El agua bendita!», gritó. «Traigan toda el agua bendita que puedan encontrar». Varios fieles corrieron hacia la sacristía, donde las botellas de agua bendita estaban guardadas. Regresaron rápidamente, repartiéndolas entre los que estaban más cerca de las criaturas. Con un movimiento decidido, el padre Gabriel lanzó agua bendita sobre la figura oscura, y para su alivio, la criatura retrocedió, dejando escapar un chillido agudo que resonó en los oídos de todos los presentes. Elena siguió su ejemplo, lanzando agua bendita sobre la neblina que se extendía por el suelo. A medida que el agua la tocaba, la neblina se disipaba, como si fuera evaporada por un fuego invisible. Los fieles, viendo que esto funcionaba, se unieron al esfuerzo, lanzando agua bendita sobre las entidades y recitando oraciones con renovada fe. Pero la victoria no llegó sin un costo. Uno de los hombres, demasiado lento para reaccionar, fue alcanzado por la neblina antes de que pudiera lanzar el agua bendita. Gritó mientras la oscuridad lo envolvía. Sus ojos se volvieron negros como el carbón y su cuerpo se desplomó al suelo, inerte. Elena vio lo que sucedía y corrió hacia él, tratando de salvarlo. Pero fue demasiado tarde. La criatura que había roto la puerta principal, ahora debilitada pero aún peligrosa, se abalanzó sobre ella, derribándola al suelo. Sintió el frío de la muerte rodeándola, pero entonces, en un último acto de fe, alzó su crucifijo y lo presionó contra la criatura. Esta se retorció, emitiendo un grito agónico antes de disolverse en la nada. Elena cayó de rodillas, jadeando, mientras la luz de las velas se fortalecía a su alrededor. Sabía que había sobrevivido, pero que la verdadera batalla aún estaba por venir. El capítulo culmina en un momento de respiro, pero no de alivio. Las criaturas habían sido repelidas, pero la iglesia estaba dañada, con las defensas debilitadas y varios de los fieles heridos o muertos. El padre Gabriel se apoyó en el altar, con el rostro pálido y sudoroso, sabiendo que no podían resistir otro ataque igual. Entonces, en el silencio que siguió al caos, se escuchó un nuevo sonido. Era un murmullo bajo, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Elena, todavía arrodillada en el suelo, levantó la cabeza y miró a su alrededor. «¿Lo escuchas?», preguntó en voz baja. El padre Gabriel asintió. Su expresión se volvió más sombría. «Viene del suelo», dijo, su voz apenas un susurro. Algo está subiendo». Todos en la iglesia se quedaron quietos, el miedo renovado apoderándose de ellos. El murmullo creció en intensidad, y el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si algo vasto y terrible se estuviera moviendo justo debajo de ellos. El cuarto día había comenzado sin amanecer, sin ningún indicio de que el sol existiera más allá de la espesa cortina de oscuridad. La ciudad de Santa Lucía estaba agotada, como un organismo que había sido privado de alimento y descanso durante demasiado tiempo. En la iglesia San Miguel Arcángel, el padre Gabriel observaba el altar destrozado,
el lugar que había sido testigo de una de las noches más largas y aterradoras de su vida. La luz de las velas benditas seguía brillando, pero cada vez parecía más débil, más tenue, como si incluso la llama estuviera perdiendo la voluntad de luchar. A su alrededor, los sobrevivientes intentaban recomponerse. Los rostros de los fieles estaban marcados por el terror y la desesperación, pero había algo más, algo que Gabriel reconoció como una chispa de determinación. A pesar del miedo, nadie había huido, nadie había sucumbido a las tentaciones de la oscuridad. Todos seguían aquí, dispuestos a luchar, a resistir un día más. Elena, todavía recuperándose de su encuentro con la entidad demoníaca, se sentó junto al padre Gabriel. A su lado, María y Mateo se acurrucaban en un banco, tratando de recuperar el aliento después de su carrera desesperada por las calles. Elena sabía que todos estaban al borde del agotamiento, pero también sabía que no podían darse el lujo de detenerse. «Padre, necesitamos más luz, más protección», dijo Elena, su voz cargada de preocupación. «La neblina oscura casi nos consume anoche. Si no encontramos una manera de fortalecernos, no sobreviviremos otro ataque». Gabriel asintió lentamente, su mente trabajando para encontrar una solución. Recordó las enseñanzas antiguas, los rituales de purificación y protección que había aprendido en sus años de estudio. Era tiempo de poner en práctica ese conocimiento. «Tienes razón, Elena», dijo finalmente. «Necesitamos fortalecer nuestras defensas. El agua bendita nos salvó anoche, pero no es suficiente. Debemos preparar la iglesia como un verdadero santuario. Y no solo la iglesia. Debemos proteger a todos en la ciudad que aún resisten». Con renovada determinación, Gabriel reunió a los fieles y les explicó el plan. Dividió a las personas en grupos, asignando tareas específicas. Algunos debían buscar más agua bendita, otros debían recolectar velas y hacer un inventario de los suministros. También sugirió que aquellos que aún tuvieran fuerzas comenzaran a sellar las puertas y ventanas con símbolos sagrados, usando aceite bendito y cruces talladas en madera. Elena tomó a su cargo a un grupo pequeño y comenzó a organizar la recolección de materiales. A medida que trabajaban, notó que algunos de los más jóvenes y los más viejos entre los fieles parecían perder el control de sus manos, temblando, mientras intentaban completar sus tareas. La fatiga estaba afectando a todos, y la desesperación hacía mella en su voluntad. En medio de la reorganización, María se acercó al padre Gabriel. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de miedo y esperanza. «Padre», comenzó, «cuando estaba corriendo hacia la iglesia anoche, escuché algo. Era como una voz, pero no era humana. Era suave, como un susurro en el viento, y me decía que había un lugar en la ciudad, un lugar donde podríamos encontrar más luz, más protección». Gabriel la miró con cautela. La oscuridad había jugado con sus mentes antes, presentando visiones y susurros que no siempre eran lo que parecían. Pero algo en la convicción de María lo hizo dudar de su propia cautela. «¿Dónde estaba ese lugar?», preguntó. María se mordió el labio, pensando. «Cerca de la antigua capilla de San Agustín, en el distrito antiguo. Creo que el susurro me estaba guiando hacia allí. No sé si fue real o solo un truco de la oscuridad, pero siento que debemos investigar». El padre Gabriel asintió. Sabía que no podían ignorar ninguna posibilidad, no en su situación. «Formaremos un grupo pequeño y veremos qué encontramos allí. Puede ser una trampa, pero si hay algo que pueda ayudarnos, no podemos dejarlo pasar». El padre Gabriel, María, Elena y 2 hombres jóvenes que se ofrecieron como voluntarios salieron de la iglesia, armados con velas benditas, crucifijos y agua bendita. El camino hacia San Agustín no era largo,
pero cada paso se sentía como un desafío monumental. La oscuridad era más densa, más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de maldad. Los susurros que antes habían sido esporádicos ahora eran casi constantes, y los ecos de risas distorsionadas resonaban en la distancia. El grupo avanzó con cautela, manteniendo las velas encendidas y el agua bendita lista para usar. Las calles que alguna vez habían sido familiares ahora parecían laberintos de pesadilla, con edificios torcidos y sombras que se retorcían en los rincones. María mantenía la mirada fija al frente, guiada por un instinto que no podía explicar. Finalmente, llegaron a la capilla de San Agustín. El edificio estaba en ruinas, sus paredes cubiertas de enredaderas negras y su puerta principal colgando de una bisagra. Sin embargo, había algo en el aire, una presencia que María no pudo identificar del todo. No era maligna, pero tampoco era completamente benigna. Gabriel fue el primero en entrar, con la cruz levantada frente a él. El interior de la capilla estaba en sombras, pero había una sensación de calma, como si el edificio mismo estuviera protegiéndolos de la oscuridad exterior. «Aquí», dijo María en voz baja, señalando el altar al final de la capilla. Se acercaron al altar con cautela. Al examinarlo, Elena notó que había un compartimento oculto en la base del altar, un pequeño compartimento que había estado cubierto por una piedra suelta. Con algo de esfuerzo, lograron abrirlo y encontraron una pequeña caja de madera dentro. Al abrir la caja, encontraron varias velas benditas antiguas, más agua bendita y un manuscrito envuelto en tela de lino. Gabriel tomó el manuscrito y lo abrió con cuidado. Estaba escrito en latín con tinta desvaída por el tiempo, pero las palabras eran legibles. El texto hablaba de un antiguo ritual de purificación, uno que podría usarse para proteger un área grande, incluso una ciudad entera, de la influencia de fuerzas malignas. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta era la respuesta que necesitaban, pero el ritual requería más de lo que habían anticipado. Requería un sacrificio. Mientras el grupo regresaba a la iglesia, el padre Gabriel no pudo dejar de pensar en el ritual. Sabía que lo que había encontrado era la clave para proteger a Santa Lucía, pero también sabía que el costo sería alto. Cuando llegaron, reunió a todos los fieles y les explicó lo que habían descubierto. Elena, al escuchar la parte sobre el sacrificio, palideció. ¿Sacrificio?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué tipo de sacrificio? Gabriel miró el manuscrito, luego a los rostros cansados de sus seguidores. El ritual requiere que alguien ofrezca su vida, pero no solo eso. Requiere que esa persona se entregue por completo, en cuerpo y alma, para purificar el lugar y sellar la oscuridad. Es un acto de fe suprema. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Nadie quería hablar. Nadie quería ser el primero en considerar lo que eso significaba. Pero sabían que estaban corriendo contra el tiempo. La oscuridad no se retiraría por sí sola. La atmósfera en la iglesia se volvió tensa, cada persona enfrentando sus propios temores y dudas. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, algo comenzó a cambiar. En lugar de rendirse al miedo, los sobrevivientes comenzaron a unirse más. Las personas que apenas se conocían ahora compartían historias, oraban juntas y se ofrecían apoyo mutuo. Era como si la perspectiva del sacrificio hubiera encendido una chispa de solidaridad entre ellos. Elena, al ver la unidad que se estaba formando, sintió una renovada esperanza. Sabía que alguien tendría que tomar la difícil decisión, pero también sabía que el sacrificio no sería en vano.
Esta comunidad, estas personas, lo valían. El padre Gabriel, después de un largo silencio, toma una respiración profunda y mira a los fieles. He decidido, anuncia, realizar el ritual esta noche, pero no lo haré solo. Necesitaré la ayuda de todos ustedes para preparar la iglesia y para acompañarme en oración. Si todos estamos juntos en esto, no importa lo que suceda, la oscuridad no prevalecerá. Mientras Gabriel da sus instrucciones, la iglesia se llena de una energía nueva, una determinación que no estaba allí antes. Todos comienzan a moverse, preparando el espacio para lo que podría ser su última resistencia. Sin embargo, justo cuando empiezan a trabajar, un sonido extraño emerge del exterior. Es un susurro bajo, casi imperceptible al principio, pero que se convierte en un gruñido profundo. Algo se acerca, algo más grande y más aterrador que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Los sobrevivientes se miran entre sí, sabiendo que el tiempo se está agotando. En la iglesia San Miguel Arcángel, la atmósfera estaba cargada de tensión, mientras los fieles trabajaban para preparar el espacio para el ritual de purificación. Cada rincón de la iglesia era iluminado por velas benditas. Cada puerta y ventana estaba sellada con símbolos sagrados, y en el centro del altar, el padre Gabriel había dispuesto los elementos necesarios para el ritual: el agua bendita, las velas y el manuscrito antiguo que habían encontrado en la capilla de San Agustín. El padre Andrés, aunque físicamente débil, se había unido a Gabriel en la preparación del ritual. Con manos temblorosas, había esparcido agua bendita alrededor del altar, murmurando oraciones en latín. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero también por una determinación férrea. Sabía que este podría ser su último acto de servicio, y estaba dispuesto a darlo todo por proteger a su comunidad. «Esto debe hacerse con absoluta fe, Gabriel», dijo Andrés, su voz baja pero firme. «Cualquier duda, cualquier temor, podría desestabilizar el ritual. Debemos estar completamente unidos en propósito». Gabriel asintió, sintiendo el peso de las palabras de su mentor. Sabía que la fe de cada persona en la iglesia sería crucial y que cualquier quiebre en su convicción podría tener consecuencias devastadoras. Mientras los preparativos continuaban, Elena se encontraba en una pequeña capilla lateral, en profundo conflicto interno. Había sido ella quien tuvo la visión sobre el sacrificio necesario para completar el ritual, y desde entonces no podía dejar de pensar en lo que significaba. Sabía que alguien tendría que ofrecerse, pero la idea de ser la que lo hiciera la aterrorizaba. Elena había sido una mujer de fe, pero no sin dudas. Había luchado durante años con sus visiones, tratando de entender si eran un don o una maldición. Ahora, enfrentada a la posibilidad de sacrificarse por el bien de todos, sintió que todas esas dudas y temores se amontonaban sobre ella como un peso insoportable. «¿Por qué yo?», susurró, mirando hacia el crucifijo en el altar de la capilla. «¿Por qué me eliges a mí?». Pero no hubo respuesta. Solo el silencio de la iglesia, roto ocasionalmente por el murmullo de los fieles que se preparaban para lo que estaba por venir. Sin embargo, en ese silencio, Elena sintió una presencia, una fuerza que no había sentido antes. No era una voz, ni una visión. Era simplemente una sensación de paz, una aceptación de que, si era necesario, ella podría ser la que diera el paso final. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. No estaba segura de si tendría el valor cuando llegara el momento, pero sabía que, de alguna manera, debía estar preparada. Mientras tanto, Daniel, el joven escéptico que había luchado tanto con su fe, estaba pasando por su propia transformación. Había sido testigo de los horrores de la oscuridad.
Había visto a los demonios con sus propios ojos y había sentido la desesperación de no poder explicar racionalmente lo que estaba sucediendo. Pero en medio de todo ese caos, algo dentro de él había cambiado. En las últimas horas había empezado a rezar, primero en silencio, luego en voz baja. Las palabras que antes le parecían vacías comenzaron a tomar un nuevo significado. No era solo por miedo que estaba rezando, era porque, por primera vez en su vida, sentía que había algo más allá de lo que podía ver y tocar, algo que no podía entender pero que sabía que existía. Ahora, mientras ayudaba a los demás a preparar la iglesia, se encontró a sí mismo reflexionando sobre lo que vendría. Sabía que el sacrificio era necesario, pero no estaba seguro de quién sería el elegido. En su mente, comenzó a considerar la posibilidad de que pudiera ser él. El padre Gabriel también enfrentaba su propia crisis de fe. Durante años había sido un pilar para su congregación, pero los eventos recientes habían sacudido sus creencias hasta el núcleo. Había visto cosas que desafiaban todo lo que sabía sobre el bien y el mal, y aunque su fe en Dios seguía siendo fuerte, su fe en su propia capacidad para proteger a su comunidad estaba tambaleándose. A medida que el tiempo para el ritual se acercaba, Gabriel sintió una creciente presión en su pecho. Sabía que el éxito del ritual dependía en gran medida de él, de su convicción, y eso lo aterrorizaba. ¿Y si fallaba? ¿Y si a pesar de sus esfuerzos, la oscuridad prevalecía? En un momento de debilidad, Gabriel se retiró al confesionario, buscando un lugar para estar a solas con sus pensamientos. Se arrodilló en la oscuridad, dejando que el silencio lo envolviera. Pero en lugar de consuelo, sintió una creciente sensación de desesperación. La imagen de su congregación, de los rostros de las personas que confiaban en él, lo asaltó con una intensidad que casi lo abrumó. «Dios mío», susurró, su voz apenas un hilo, «dame la fuerza para hacer esto, no por mí, sino por ellos. No me abandones ahora». Pero al igual que Elena, no obtuvo una respuesta inmediata. Solo el eco de sus propias palabras resonando en la pequeña cabina de madera. Finalmente, cuando todo estuvo preparado, Gabriel, Elena, Andrés, María y Daniel se reunieron en el altar. El resto de los fieles se dispusieron a lo largo de la iglesia, sosteniendo velas y crucifijos, listos para apoyar el ritual con sus oraciones. El silencio que cayó sobre la iglesia era casi palpable, una calma antes de la tormenta que todos sabían que se avecinaba. Gabriel comenzó a recitar las palabras del manuscrito en latín, su voz resonando en el espacio cerrado. Cada palabra parecía vibrar en el aire, cargada de poder y significado. A medida que continuaba, la luz de las velas comenzó a intensificarse, iluminando la iglesia con un resplandor cálido y dorado. Elena, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, cerró los ojos y se unió a la oración. A su lado, Daniel hizo lo mismo, con una fe recién descubierta que se mezclaba con su antiguo escepticismo. Pero a medida que el ritual progresaba, la iglesia comenzó a temblar. Al principio fue un temblor leve, como si la tierra misma se moviera bajo ellos. Luego, se convirtió en un sacudón violento que hizo que las paredes crujieran y el suelo se agrietara. El padre Gabriel apenas logró mantenerse en pie, pero no dejó de recitar el ritual. De repente, las puertas de la iglesia fueron golpeadas con una fuerza monumental, como si algo inmenso intentara abrirse paso desde el exterior. Los fieles gritaron, pero mantuvieron sus posiciones, rezando con más fervor mientras las ventanas estallaban en fragmentos de vidrio, dejando entrar una neblina oscura que se deslizó por el suelo como un río de sombras. El padre Andrés se adelantó, sosteniendo su crucifijo en alto,
murmurando oraciones en voz baja. Pero la neblina lo alcanzó antes de que pudiera reaccionar, envolviéndolo en un abrazo mortal. Helena gritó cuando vio al anciano sacerdote caer al suelo, su cuerpo envuelto en sombras, mientras sus últimas palabras se desvanecían en un susurro. «¡No!», gritó Gabriel avanzando para ayudarlo, pero Andrés levantó una mano débil, deteniéndolo. «Termina el ritual», murmuró Andrés con su último aliento, «o todo estará perdido». Con lágrimas en los ojos, Gabriel asintió y regresó al altar, continuando la recitación mientras la neblina se extendía, intentando detener el ritual. Cuando Gabriel llegó a la última parte del ritual, supo que era el momento. La última línea del manuscrito requería que el sacrificio fuera realizado, y mientras las sombras se cerraban alrededor de ellos, el padre Gabriel levantó la vista, sus ojos encontrando los de Helena. «Helena», dijo en voz baja pero firme, «sabemos lo que debemos hacer». Helena asintió, sus manos temblando mientras tomaba la vela bendita y se acercaba al altar. Sabía que este era su destino, que había sido elegida para este momento. La neblina se arremolinaba a su alrededor, como si intentara detenerla, pero ella siguió adelante, con la vela en alto, susurrando una última oración. «Dios», dijo, su voz firme a pesar del miedo, «recibe mi alma y purifica este lugar. Protege a los que quedan, y que mi sacrificio no sea en vano». Con esas palabras, Helena colocó la vela en el centro del altar, y el padre Gabriel recitó la última línea del ritual. Un resplandor cegador estalló en la iglesia, seguido de un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos del edificio. La neblina fue arrastrada hacia la vela, como si fuera absorbida por la luz, y en un instante, la oscuridad comenzó a retroceder. El resplandor se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando la iglesia en un silencio absoluto. El padre Gabriel, agotado, cayó de rodillas ante el altar, mientras los fieles observaban en un asombro silencioso. La neblina había desaparecido, pero cuando Gabriel se volvió para buscar a Helena, no la encontró. El altar estaba vacío. La vela seguía ardiendo con una llama débil, pero no había rastro de Helena. Solo un susurro suave, como una brisa cálida, recorrió la iglesia, dejando a todos con una sensación de pérdida y sacrificio. Mientras el padre Gabriel intentaba comprender lo que había sucedido, el suelo bajo sus pies vibró una vez más. Sabía que, aunque habían logrado detener la neblina, el peligro aún no había pasado. La oscuridad no se había rendido. Simplemente estaba esperando su próximo movimiento. La iglesia San Miguel Arcángel estaba sumida en un silencio profundo, roto solo por el suave crepitar de la vela bendita que ardía en el altar. El sacrificio de Helena había dejado a los sobrevivientes en un estado de conmoción, sus mentes luchando por comprender lo que había sucedido. La oscuridad exterior seguía siendo impenetrable, y aunque la neblina demoníaca había sido repelida, el sentimiento de alivio era efímero. El padre Gabriel permanecía arrodillado ante el altar, sus manos apoyadas en el frío mármol mientras murmuraba una oración por el alma de Helena. A su lado, Daniel y María lo observaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Daniel sentía una mezcla de culpa y gratitud. La fe que había comenzado a germinar en su interior había sido fortalecida por el sacrificio de Helena, pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarse si él debería haber sido quien diera ese paso. María, por su parte, luchaba por mantener la calma por el bien de su hijo Mateo. Sabía que el sacrificio de Helena había sido necesario, pero no podía dejar de sentir el peso de la pérdida y la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación. ¿Había sido suficiente el sacrificio de Helena?
o la oscuridad seguiría reclamando más vidas. Ella no murió en vano, dijo finalmente Gabriel, rompiendo el silencio. El ritual ha debilitado a las fuerzas del mal, pero no debemos bajar la guardia. La oscuridad aún no ha sido vencida. Sus palabras resonaron en el espacio cerrado de la iglesia, infundiendo a los presentes un sentido de propósito renovado. A pesar del sacrificio, sabían que la batalla aún no había terminado y que debían prepararse para lo que vendría. Mientras el grupo en la iglesia intentaba recuperar su determinación, un fenómeno extraño comenzó a desarrollarse. Un viento suave, casi imperceptible, comenzó a soplar a través de la iglesia, moviendo las llamas de las velas de una manera que atrajo la atención de todos. No era un viento frío ni amenazante. Más bien, tenía una cualidad etérea, como si estuviera imbuido de una presencia espiritual. El padre Gabriel levantó la cabeza, notando cómo las llamas se inclinaban todas en la misma dirección, señalando hacia la capilla lateral donde Elena había pasado sus últimas horas. Sin decir una palabra, Gabriel se levantó y comenzó a caminar hacia la capilla, seguido de cerca por Daniel, María y Mateo. Al entrar en la capilla, el viento pareció intensificarse ligeramente y las llamas de las velas parpadearon antes de estabilizarse nuevamente. En el centro de la capilla, sobre el altar, un viejo libro de oraciones que había permanecido cerrado durante años, ahora yacía abierto, sus páginas moviéndose suavemente con el viento. Gabriel se acercó al libro, sintiendo una extraña mezcla de temor y esperanza. Al mirar las páginas, sus ojos se fijaron en una oración escrita en latín, una oración que no reconoció de inmediato, pero que parecía resonar en su alma. Las palabras parecían brillar con una luz propia, y Gabriel sintió un impulso urgente de leerlas en voz alta. El sacrificio de la fe no es el final, comenzó Gabriel, traduciendo el texto para los demás, sino el principio de la victoria. Aquellos que ofrecen su alma en servicio a la luz serán recompensados, y la oscuridad será sellada para siempre. Pero para cerrar la puerta del mal, deben unirse en un acto final de fe. La oración continuaba, describiendo un ritual que, aunque similar al que ya habían realizado, requería la participación de todos los presentes, no solo de un solo sacrificio. Gabriel se detuvo, su mente trabajando rápidamente para comprender lo que significaba. «Este es un mensaje», dijo Gabriel finalmente. Un mensaje de que Elena no murió en vano, pero su sacrificio fue solo el comienzo. Si queremos derrotar la oscuridad de una vez por todas, debemos unir nuestras fuerzas y completar este último acto de fe. El camino hacia la redención. El grupo en la iglesia se reunió una vez más, esta vez en el centro del santuario. Gabriel explicó el contenido del mensaje que había encontrado, detallando el ritual final que debían realizar. Requería que cada persona presente ofreciera una parte de sí misma, no en un sacrificio físico, sino en un acto de fe profunda y total. Debemos unir nuestras voluntades, nuestras almas, explicó Gabriel, y dirigir toda nuestra fe hacia un solo propósito, sellar la oscuridad de una vez por todas. No será fácil, y el riesgo es enorme. Pero es nuestra única esperanza. Morirá, aunque temerosa, asintió con determinación. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora, y sabía que debía ser fuerte por Mateo. Daniel, por su parte, sentía una lucha interna, pero algo en él había cambiado. Sabía que debía confiar, que debía dejar de lado sus dudas y unirse al resto en este último esfuerzo. La iglesia se transformó en un centro de actividad, mientras los fieles se preparaban para el ritual. Se colocaron más velas alrededor del santuario, formando un círculo que simbolizaba la unión de todos los presentes.
Gabriel dirigió a los fieles en oración, sus voces elevándose en un cántico que resonaba en las paredes de la iglesia, llenando el espacio con una energía palpable. A medida que las oraciones se intensificaban, las luces de las velas comenzaron a brillar con una intensidad sobrenatural, iluminando la iglesia con un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad impenetrable del exterior. El aire dentro de la iglesia se cargó de una electricidad estática, y los susurros y gruñidos que habían acechado a los fieles desde la neblina exterior comenzaron a retroceder. Pero justo cuando parecía que el ritual estaba teniendo éxito, un estruendo ensordecedor sacudió la iglesia. Las puertas principales se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento frío y oscuro se precipitó hacia el altar, apagando varias velas en su camino. La oscuridad que habían estado luchando por contener ahora se derramaba dentro de su santuario, como un mar negro dispuesto a tragarlos. «Mantengan la fe», gritó Gabriel, tratando de hacer que sus palabras fueran escuchadas sobre el rugido de la tormenta que se había desatado dentro de la iglesia. «No permitan que el miedo los venza, recen más fuerte». Los fieles, aterrados pero determinados, levantaron sus voces en una oración colectiva, su sonido resonando como una declaración de guerra contra la oscuridad. Las sombras dentro de la iglesia comenzaron a retorcerse, tomando formas grotescas y horribles, pero sin poder avanzar más allá del círculo de luz que habían creado. El viento dentro de la iglesia se intensificó, transformándose en un torbellino de oscuridad que giraba alrededor del altar. Las sombras parecían crecer y fusionarse, tomando la forma de un demonio gigantesco, una entidad que representaba todo el mal y la desesperación que habían estado luchando por contener. El demonio se lanzó hacia el altar, su rugido llenando el aire con una vibración que resonaba en los huesos de los fieles. Pero antes de que pudiera llegar a su objetivo, Gabriel levantó el crucifijo que llevaba, apuntándolo directamente hacia la criatura. En ese momento los otros fieles, siguiendo el ejemplo de Gabriel, levantaron sus propios crucifijos, dirigiendo toda su fe hacia el demonio. Una luz brillante estalló desde el altar, cegando a todos en la iglesia por un instante. El demonio soltó un aullido espeluznante mientras la luz lo atravesaba, desintegrando su forma sombría hasta que no quedó nada más que cenizas flotando en el aire. A medida que el demonio se desvanecía, el torbellino de oscuridad que había invadido la iglesia comenzó a disiparse, reemplazado por un silencio profundo y absoluto. Los fieles, exhaustos, cayeron de rodillas, algunos llorando, otros simplemente agradecidos por haber sobrevivido. Gabriel, sin embargo, permanecía de pie, su mirada fija en el altar. Sabía que la batalla había sido ganada, pero a un precio terrible. Sentía la ausencia de Helena como una herida abierta, y sabía que aunque habían logrado sellar la oscuridad, las cicatrices de esta experiencia quedarían para siempre en sus almas. «Lo hemos logrado», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Pero nunca debemos olvidar lo que hemos perdido. La oscuridad ha sido contenida, pero el costo ha sido alto. Ahora debemos vivir nuestras vidas en honor a aquellos que se sacrificaron para que podamos ver la luz de nuevo». Mientras los demás fieles comienzan a levantarse y a abrazarse, Gabriel ve una figura en la penumbra, una silueta familiar que se detiene al borde del círculo de luz. Es Helena, o al menos su espíritu. Ella lo mira con una expresión de paz, pero también de advertencia. Gabriel entiende que aunque han ganado esta batalla, la guerra entre la luz y la oscuridad nunca termina. Helena asiente una última vez antes de desvanecerse, dejando a Gabriel con un sentido renovado de propósito y una misión clara:
guiar a su comunidad para que nunca olvide la lección de los 3 días de oscuridad. Mientras la primera luz del amanecer comienza a filtrarse por las ventanas rotas de la iglesia, Gabriel se da cuenta de que el verdadero trabajo apenas está comenzando. La oscuridad ha sido contenida, pero las sombras siempre estarán presentes, esperando un momento de debilidad para regresar. La primera luz del amanecer se filtró a través de las ventanas rotas de la iglesia San Miguel Arcángel, bañando el santuario en un resplandor dorado. Para los que quedaban en pie, la luz no solo era un alivio físico, sino un símbolo de esperanza, una promesa de que la pesadilla había terminado. María, con Mateo a su lado, fue una de las primeras en levantarse, mirando hacia las puertas de la iglesia que ahora estaban abiertas, dejando entrar los primeros rayos del sol después de 3 días de oscuridad. «Mamá, mira, el sol ha vuelto», dijo Mateo, su voz llena de asombro infantil. María lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas de alivio se deslizaban por su rostro. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían resistido la oscuridad y las entidades que habían intentado destruirlos. Pero a medida que sus ojos recorrían la iglesia y veía a los otros sobrevivientes emergiendo de sus propios rincones de refugio, no pudo evitar sentir el peso de las pérdidas. Elena no estaba con ellos, y muchos más habían caído en la batalla final contra la oscuridad. El padre Gabriel, aún arrodillado ante el altar, dejó que la luz del sol calentara su rostro. Se sentía agotado, más allá de lo físico, como si el peso de los últimos días hubiera drenado su alma. Pero había algo más en ese cansancio, una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La batalla había sido ganada, pero el costo había sido inmenso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ofrecía una oración silenciosa por Elena y por todos los que habían dado sus vidas para salvarlos. La iglesia, que había sido su refugio, ahora se convertía en un lugar de luto y reflexión. Los sobrevivientes comenzaron a recoger los restos de lo que quedaba y a recordar a aquellos que no habían sobrevivido. Gabriel organizó una breve ceremonia para honrar a los caídos, colocando velas alrededor del altar en memoria de Elena, Padre Andrés y otros que habían sacrificado todo para detener la oscuridad. «Hoy», dijo Gabriel mientras encendía las velas, «recordamos a los valientes que nos dejaron. No solo salvaron nuestras vidas, sino también nuestras almas. Sus sacrificios nunca serán olvidados». Las palabras de Gabriel resonaron en la iglesia, y una sensación de unión se apoderó de los sobrevivientes. Sabían que aunque la luz había regresado, las cicatrices de los últimos 3 días permanecerían con ellos para siempre. Pero también entendían que esas cicatrices eran un recordatorio de la fortaleza y el coraje que habían encontrado dentro de sí mismos y unos en otros. Después de la ceremonia, los sobrevivientes salieron de la iglesia para ver la ciudad bajo la luz del sol. Daniel, que había permanecido cerca de la entrada, fue uno de los primeros en salir. Lo que vio lo dejó sin palabras. La ciudad, una vez bulliciosa y llena de vida, ahora estaba en ruinas. Los edificios estaban dañados, algunos colapsados por completo, y las calles estaban desiertas, salvo por los escombros y los restos de la batalla que se había librado en las sombras. No había señales de vida, ni siquiera de los animales que una vez habían llenado los parques y jardines. La ciudad, aunque bañada en luz, parecía un lugar completamente diferente, como si hubiera pasado por una purga que había borrado todo rastro de su antigua vitalidad. «Todo ha cambiado», dijo Daniel en voz baja, mientras Gabriel y María se unían a él en la calle. «Lo que ocurrió aquí
Nos ha transformado a todos, respondió Gabriel, su voz cargada de gravedad. Pero debemos recordar que esto no es el final. Es un nuevo comienzo, uno que debemos construir desde las cenizas de lo que hemos perdido. María asintió, pero no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que la tarea que les esperaba era monumental. Reconstruir sus vidas no solo significaba reparar los edificios destruidos, sino también sanar las heridas profundas que la oscuridad había dejado en sus almas. De vuelta en la iglesia, los sobrevivientes se reunieron una vez más, esta vez para reflexionar sobre lo que habían aprendido. Gabriel tomó la palabra, dirigiéndose a todos los presentes con una serenidad que solo alguien que se ha enfrentado el abismo podría poseer. Durante estos 3 días, comenzó Gabriel, hemos sido testigos de horrores que nunca habríamos imaginado. Hemos perdido a seres queridos y hemos visto el rostro del mal en su forma más pura. Pero también hemos visto algo más, el poder de la fe, de la esperanza y de la unión. Aunque la oscuridad intentó quebrarnos, fuimos más fuertes juntos. Y es esa fuerza la que debemos llevar con nosotros mientras avanzamos hacia este nuevo día. Sus palabras resonaron en los corazones de todos, y por un momento, el dolor de lo que habían experimentado fue mitigado por la comprensión de que, a pesar de todo, habían sobrevivido. No solo como individuos, sino como una comunidad. Con el amanecer sobre ellos, los sobrevivientes comenzaron a planear su futuro. Decidieron reconstruir la ciudad, pero no solo físicamente. Querían reconstruir sus vidas, sus relaciones y su fe. Todo con la conciencia de que habían sido probados en las llamas de la oscuridad y habían salido más fuertes. Daniel, ahora con una nueva comprensión y respeto por la fe, se ofreció para ayudar en la reconstrucción, utilizando sus habilidades para restaurar los edificios dañados. María, con Mateo a su lado, decidió abrir un refugio para los huérfanos y los necesitados, un lugar donde la comunidad pudiera reunirse y encontrar consuelo. Y Gabriel, ahora más determinado que nunca, decidió quedarse y guiar a su congregación, sabiendo que su trabajo no había terminado. Mientras comenzaban a trabajar, Gabriel se dio cuenta de que necesitaban un recordatorio permanente de lo que había sucedido, algo que les recordara a todos y a las generaciones futuras el sacrificio de aquellos que habían caído para que pudieran ver la luz nuevamente. Decidieron erigir un monumento en el centro de la ciudad, un lugar donde pudieran ir a reflexionar y recordar. El monumento sería simple pero poderoso, una cruz de hierro forjado, rodeada por un círculo de velas que nunca se apagarían, un símbolo de la luz que habían mantenido encendida durante los días más oscuros de sus vidas. El día de la inauguración del monumento, toda la comunidad se reunió. Gabriel, junto con los demás líderes de la comunidad, ofreció una oración de dedicación, pidiendo que el sacrificio de Elena, Padre Andrés y todos los demás no fuera en vano. Mientras la cruz era iluminada por las primeras velas, los sobrevivientes sintieron un profundo sentido de cierre y paz. A pesar de la paz que sentían, el capítulo no termina sin una nota de inquietud. Daniel, mientras trabajaba en la reconstrucción de un edificio cerca de la iglesia, encuentra algo extraño. Entre los escombros, enterrado bajo una pila de ladrillos, descubre un pequeño objeto. Al desempolvarlo, ve que es un fragmento de lo que parece ser una piedra negra, suave y pulida, con un brillo que no parece natural. Intrigado, Daniel lo guarda en su bolsillo, sin pensar demasiado en ello. Pero cuando se aleja del sitio, no se da cuenta de que la sombra de su propio cuerpo proyectada en el suelo parece moverse de manera independiente por un breve instante, antes de volver a alinearse con él. El sol sigue brillando en el cielo.
pero la cámara deja el sitio con una última toma de la sombra de Daniel, insinuando que, aunque la luz ha regresado, las sombras nunca desaparecen del todo.